Bien, seguimos con el estudio de Efesios, estamos en la parte tercera del estudio. Eso lo vamos a ir clasificando por vídeos. Entonces el vídeo 1, vídeo 2 es el vídeo 3. Y seguimos avanzando en el estudio de la carta a los Efesios, como digo, un poco antes de donde lo dejamos. O sea, lo dejamos creo que fue en el versículo 8, no hemos avanzado mucho. Pero lo importante es analizar bien todas las cosas, porque de qué sirve avanzar mucho y si no analizas, ¿no? Así que vamos a ir ahí y acordaos que es una carta que no va dirigida solamente a los efesios en el sentido literal, sino que va dirigida a todos los cristianos de Asia Menor, sobre todo de la zona del sur de Asia Menor. Si os hacéis una idea ahí en la cabeza, pues es eso. Bien, entonces, versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice, bendito sea el Dios, empiezo en el 3, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Recordáis que estábamos hablando de que el Señor nos bendijo ya desde antes de la fundación del mundo y lo hizo ya en el cielo, antes de que hubiera vislumbre de nosotros aquí en la tierra, lógico? Según nos escogió, y lo hice en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito. En amor, ese es el propósito de parte de Dios, todo lo hace en amor, habiéndonos predestinado. Hablé sobre la predestinación, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad o el beneplácito de su voluntad, es decir, según Él quiso. No hay más que añadir ahí. Ahí se ve la soberanía de Dios. La soberanía de Dios está ahí. Él quiso y punto, ya está. 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es por su gracia que somos aceptos en Cristo, que es el amado. En quien tenemos redención por su sangre. Hablé sobre la redención, ¿os acordáis? Redención, redimir, es comprar, ¿vale? Él nos compró con su sangre. Y consecuentemente el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Otra vez la gracia siempre está ahí. Sin la gracia no hay nada. No podemos hacer nada nosotros mismos, es Dios quien lo hace, es porque Él quiere. Que hizo sobreabundar para con nosotros, esa gracia y las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Este es el punto, sabiduría e inteligencia. Y estuvimos viendo sobre eso, lo repasamos rápidamente. Las riquezas de su gracia las hizo sobreabundar para con nosotros conforme a toda sabiduría y prudencia inteligente, que es otra traducción también, del griego phronesis, PH se pronuncia F, phronesis, ¿vale? Eso significa prudencia inteligente. Por tanto, la gracia de Dios no se limitó al inmenso favor que nos dispensó por la redención, es decir, que no solamente nos salvó, sino que nos otorgó luz y vida espirituales, sabiduría y prudencia. O sea, los dones de Dios son mucho más que no solamente habernos salvado, sino todo lo que nos ha dado y que ya se está manifestando y se puede manifestar cada vez más aquí en la tierra, aquí en esta vida. ¿Amén? Voy un momento a coger la chaqueta, porque ahí hacía calor, pero aquí como que ha bajado 2 grados y, oye, de verdad que se notan y no quiero resfriarme. Que luego dicen que es aquello. Y no. ¿Vale? Entonces, bien, sabiduría y prudencia. Vamos a ver brevemente qué es sabiduría o conocimiento que penetra hasta el corazón de las cosas. Es una descripción muy buena esta. Sabiduría o conocimiento que penetra hasta el corazón de las cosas. La sabiduría no solamente se contenta con un conocimiento, más o menos, sino que va a buscar todo lo que pueda ser hallado en cuanto a el corazón de las cosas, el entender bien las cosas. Nosotros no podemos tomar decisiones sabias si no entendemos bien las cosas. A veces no tendremos más remedio que tomar decisiones sin conocer bien del todo las cosas, pero ahí es donde confiaremos en el Señor. Pero lo ideal es que podamos entender bien y conocer bien las cosas de manera que podamos tomar decisiones correctas, ¿no? Y luego está la prudencia inteligente o phronesis, que es el conocimiento que conduce a la acción correcta. O sea, por un lado, tenemos el conocimiento que penetra hasta el corazón de las cosas, que es entendimiento, y muchos se quedan ahí, lo entienden y no hacen nada. No, hay que hacer algo. Esta es la prudencia inteligente, phronesis, conocimiento que conduce a la acción
correcta. Bueno, eso Dios nos lo ha dado. ¿Para la vida eterna? Sí, pero también para ahora. Así que si hay cristianos que como que no se mueven mucho en estos parámetros, es porque no están haciendo los deberes. O no estamos haciendo suficientemente los deberes. De ahí que, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, por estas virtudes podemos entender lo que el impío no puede ni siquiera aceptar, ya que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras, son tonterías, son estupidez, es lo que dice el griego original, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero claro, ¿cómo va un impío a discernir espiritualmente si no tiene el Espíritu? Tiene Espíritu, pero no tiene el Espíritu. Entonces no puede discernir, es imposible, aunque sea muy inteligente. Hay personas muy inteligentes, personas con muchos dones en el mundo, pero si no tienen el Espíritu, pero no tienen el Espíritu Santo, no pueden entender. A lo mejor piensan que entienden, pero no entienden, realmente es imposible. A diferencia del incrédulo, los creyentes sí podemos. Todo esto lo estuvimos viendo ya el otro domingo. 1 Corintios 2, 15 y 16, por eso voy rápido. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nadie puede entendernos, eso es lo que quiere decir. La gente del mundo no nos puede entender. Mientras estemos obrando en el Espíritu, estemos actuando en el Espíritu, la gente del mundo no nos puede entender. A veces hasta los propios hermanos tampoco nos entienden. Sí, es curioso. Pero es por el mismo principio, porque hay que ahondar en las dos premisas que ya hemos visto. Sabiduría y ese conocimiento y sabiduría práctica. Hay que ahondar en eso, hermanos. Por eso a veces hay divisiones en el cuerpo de Cristo, porque unos entienden mucho, otros no entienden nada o apenas nada, y se entra ahí en discusiones banales, porque si uno entiende y el otro no, pues el que entiende tiene que tener paciencia. Y el que no entiende, pues también tiene que tener paciencia, porque lo mismo, cree que entiende y no entiende nada. Y ahí es donde tenemos que tener soportarnos los unos a los otros, que eso está por encima de entender o no entender las cosas, ¿me entiendes? ¿Vale? No estamos hablando aquí necesariamente de doctrinas que son básicas, sino de otras cuestiones que puede ser una cuestión de opinión o de entendimiento particular, o unos sí, otros no. Esto no nos puede dividir nunca. Las doctrinas básicas sí, pero hombre, si uno es cristiano y el otro también, lo son porque tienen doctrinas básicas, ¿no? Pero lo demás no nos puede dividir, es un error. Porque, fíjate que dice, nadie es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Son preguntas que lanza el apóstol, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Significa que porque tenemos la mente de Cristo podemos ir conociendo la mente del Señor. ¿Amén? Ahora, esto es un proceso de vida, es la carrera cristiana, pero hay que ponerse ahí. Y lo que uno no puede ser es conformista. Es interesante, ¿no? Porque, ¿qué es lo contrario a la valentía? El conformismo. El conformismo es lo contrario a la valentía. Tiene la cobardía, es lo contrario a la valentía. Sí, pero el conformismo es... Porque nadie quiere ser cobarde, ¿no? Es cobarde, es un insulto, nadie quiere ser cobarde. Pero conformista, vivimos en una sociedad conformista, muy conformista. Han educado a nuestros hijos, o a nuestros, lo que sea, a los jóvenes, va a decir los jóvenes, no voy a hablar de hijos, a los jóvenes, desde ya hace unas cuantas décadas para aquí, en el conformismo, en aceptar las cosas, en no ir más allá, en no pensar, en no tener espíritu crítico, porque se está viendo, ¿no? Que la gente pues está conformada con lo que hay, no se plantean nada, no se plantean apenas nada. Es un gran problema. Es igual. El caso es que si tú y yo somos conformistas, difícilmente vamos a ser valientes, difícilmente vamos a gozarnos de la verdad y conocer la verdad, porque estamos conformados con lo que hay. Y esa es nuestra verdad, entre comillas. ¿Me entiendes? Y si eso es así, es un gran error y yo diría que es un pecado. No nos podemos conformar. Tenemos que buscar de Dios y buscar de Dios en lo que es lo práctico de Dios en el día a día. Eso es muy importante, hermanos. No podemos... Vivimos en tiempos muy, muy difíciles, extremadamente difíciles.
Y no podemos quedarnos con lo que nos dicen los medios de comunicación, como digo yo, los medios de intoxicación masiva, ¿no? Porque estos solo te van a decir lo que las grandes corporaciones quieren que digan. Porque lo que quieren es que la gente se adecúe a lo que ellos quieren. Es un gran problema el que tenemos hoy en día en la sociedad. Más que nunca antes en la historia. Más que nunca antes. Y es la responsabilidad individual la que tiene que ser puesta en práctica. Por eso dije antes, conocimiento, sabiduría. Tenemos que buscar mucho de Dios. No podemos quedarnos con lo primero que nos dice. ¿Vale? En todos los ámbitos, hermanos. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Seguimos, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, por el hecho de que como creyentes podemos entender por la fe las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, y que son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿no? Entonces, por esa misma palabra podemos ir entendiendo lo que va a ocurrir en esta existencia, que es el reunir todas las cosas en Cristo. Y es esto básicamente, cuando acabe la historia de este mundo, porque va a acabar. ¿Ves? Eso es una de las cosas que los impíos no entienden, ni pueden aceptar de ninguna manera. Pero el problema es que muchos cristianos tampoco. Hay muchos cristianos que no se plantean que va a haber un fin. No se lo plantean. Por la razón que sea. Porque están demasiado dependientes de las cosas. Yo pienso que es la razón principal. Cuando tú estás demasiado dependiente de las cosas o de las personas, es imposible que te plantees nada que tenga que ver con una cuestión escatológica. Porque ese es tu refugio. Los tuyos, las personas que tú amas, en fin, tu mundillo, ¿no? Tu mundo, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra? El que ama al mundo, ¿verdad? El amor del Padre no está en él. Y ahí también, eso va ahí también. Es que por encima de todo lo que sea más sagrado para ti, está Dios. El que ama más a padre o madre que a mí no es digno de mí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, y si Dios está diciendo, y se está mostrando, y se está viendo, y la palabra lo atestigua, de que realmente estamos en momentos muy, muy especiales en la historia, por decirlo así de manera suave, lo que no podemos es obviarlo y decir, no, esto no me interesa. Esto no me interesa. ¿Cómo que no te interesa? ¿Dónde vives tú? ¿En Ganímedes? Tú vives aquí, en el planeta Tierra. Y aquí van a ocurrir una serie de cosas. Y la Biblia lo dice, y lo que no puedes es vivir a espaldas de eso. Eso es un escapismo. ¿Tú crees que los cristianos somos llamados a ser escapistas? ¿A escapar de la realidad? No. Afrontarla. Con la gracia de Dios. ¿Verdad que se está hablando de la gracia todo el rato? Entonces, esto es muy importante, hermanos, y no te sientas mal por eso. Yo creo que estamos viviendo una época muy privilegiada. Porque imagínate si el Señor ya viene para nosotros a buscarnos este año, podría ser, o el año que viene, o yo no sé, pronto vamos a decir, ¿no es eso un privilegio? ¿O es que hay cosas en tu vida que son más importantes? Y no hago menoscabo de las cosas que sean importantes y son lícitas. No se trata de eso. Pero lo más importante es que el Señor venga, ¿no? Porque queremos estar con Él, ¿verdad? Pues ese es el tema, hermanos. Entonces, ¿cómo es posible que haya cristianos que ni se planteen que eso pueda ocurrir? Porque están metidos en el vericueto de su cotidianidad. Ahí lo dejo. Pero esto es lo que va a pasar. Cuando acabe la historia de este mundo, Dios reunirá a todos los suyos en el reino milenario que Pablo llama aquí la dispensación del cumplimiento de los tiempos, queriendo decir con ello el final de la historia del gobierno humano sobre la tierra. Yo ya hablé sobre esto el domingo pasado bastante y no voy a entrar otra vez. Pero esto es lo que va a pasar. Y esto, hermanos, tiene una fecha. Todo tiene una fecha, y la fecha la sabe Dios. Pero también es verdad que la Biblia nos va dando antecedentes respecto a lo que va a ocurrir. Y yo, en mi modesta opinión, estoy viendo que estos antecedentes se están cumpliendo, pero vamos, un día tras otro, un día tras otro. Entonces, esto tiene un sabor agridulce. Por un lado,
Es agrio porque estás viendo la maldad como se está levantando por todas partes, pero por el otro lado, dulce porque eso significa que el Señor viene pronto. Habla de la apostasía, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, que antes dice que el día del Señor, que es la venida en gloria, no vendrá sino que antes se levante la apostasía. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo de apostasía, como nunca se ha vivido desde que empezó la era cristiana. Ahora mismo los poderes principales de este mundo son satanistas. ¿Lo sabías? Pues ya lo sabes, son satanistas. Satanistas. Son los que tienen todo el control, todo el dinero, pero el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Dice, pues Dios está dándoles libertad para que vayan levantándose. Cuanto más arriba, más grande será la caída, también es verdad. Y si aquellos días no fueran acortados, dijo el Señor, ¿verdad? Serán acortados, ya lo sabemos, 3 años y medio. Pero todo se va preparando para allá. Ahora, fíjate que en 2 de Tesalonicenses, y perdona que me vaya un poco del tema, pero es interesante esto, creo que sí. Cuando habla de la apostasía, dice, y se levante el hombre de perdición. O sea, va al tiempo. Se levanta la apostasía y se levanta el hijo de perdición, el hombre de pecado. Y si sigues leyendo, que no hay tiempo ahora para eso, te das cuenta que lo que viene a decir es que la iglesia tiene que ser sacada justo antes de que se revele el hijo de perdición. Si ya estamos en el tiempo de la apostasía, que estamos a nivel global, y se tiene que levantar el anticristo ya, hermanos, yo lo único que veo ahí es que la iglesia aquí tiene muy poquito tiempo. Ya viene el Señor a por nosotros, si es que somos pretribulacionistas, que creo que sí. Mal asunto, si no. Entonces, hermanos, vivamos el día a día con normalidad, pero teniendo esto en la cabeza, de que el Señor viene pronto, ¿amén? Porque esto se tiene que cumplir. Bueno, sigamos. Esto no pasó en los tiempos de Pablo, y sin embargo Pablo hablaba de los tiempos finales como si ya fueran entonces. Nosotros con mayor razón que vivimos casi 2000 años después de Pablo, ¿verdad? Y sin embargo la inmensa mayoría de los cristianos no hablan para nada de estas cuestiones, ni se las plantean. Están de alguna manera infectados o afectados por el espíritu de la apostasía. Hay muchos hermanos, muchas iglesias afectados por el espíritu de la apostasía. No digo que sean apóstatas, porque son hermanos, no lo son, pero sí están influenciados por ese espíritu apóstata. Y por lo tanto, viven el día a día solo pensando en el ABC espiritual, pero no van más allá. Eso es un gran problema. Yo creo que tenemos que vivir el día a día como si el Señor fuera a llegar en ese mismo momento. ¿Qué pasaría si el Señor viniera ahora dentro de un minuto? Me dirás, no, Miguel, que tiene que vivir en la fiesta de las trompetas, en el Rosh Hashanah. Sí, es muy posible que sea esa la fiesta en la cual el Señor venga por nosotros. Yo personalmente me inclino a esta posibilidad. Pero, porque el Señor también levantó la iglesia en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés. Por lo tanto, todo ocurre en las fiestas del Señor. Pero vamos a imaginar que Rosh Hashanah es mañana. O hoy. Bueno, mañana. Vamos a decir mañana. Entonces será septiembre-octubre de este año. Vamos a imaginar que es mañana, que estamos en septiembre-octubre ya. Y hay una mayoría de gente que está pensando en Babia, y de cristianos. Están pensando en no sé qué. No digo que estén pecando, no. Pero no se plantean el hecho de que el Señor puede venir. ¿Sabes? Y yo creo que, hermanos, tenemos que ser cada vez más conscientes de que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía es celestial y que el Señor va a venir a recogernos en un momento dado, porque la Biblia lo dice. Y si me dices, es que Miguel, esto no ha ocurrido nunca. Hombre, claro que no. Tampoco ocurrió nunca antes que Cristo muriera y resucitara, ¿verdad? Ha ocurrido una sola vez. Y no tiene que ocurrir más ya. Pero ocurrió, ¿verdad? Oh, tienes razón. Ah, gracias. ¿Ok? O sea que hay cosas que ocurren una vez. No hay un preámbulo, no hay una preparación exhaustiva. El Señor vendrá cuando tenga que venir, en la fiesta que tenga que venir. Si viene una fiesta, vendrá cuando tenga que venir a por nosotros. Y nosotros, si estamos en Babia, mirando para aquí, mirando para allá y imbuidos en nuestras cosas, qué triste, ¿no?
cuando la Biblia lo que nos enseña es a estar expectantes. Y hablé de cuando es el tiempo del milenio ya terminado, cielos nuevos, tierra nueva. Esas son las cosas que tienen que ocurrir. Vale, eso lo vimos ya el domingo pasado. No hace falta que lo veamos otra vez. Seguimos, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hace un énfasis de nuevo en el hecho de la soberanía suya, su soberanía a la hora de la elección. Pues vamos por partes. En él asimismo tuvimos herencia. Lo da por hecho. Porque una herencia, ¿cuándo se recibe, hermanos? No hagamos como el hijo pródigo, que la recibió antes de tiempo. Qué ofensa para el padre, de todos modos. El padre de su hijo no se sintió ofendido, todo lo contrario. Pero bueno, la herencia, ¿cuándo se recibe? Cuando es el momento, y normalmente es en el futuro, ¿no? Pero aquí dice que ya tuvimos herencia. Es tan cierta la seguridad y la herencia que tenemos en Cristo que el apóstol lo dice como si ya lo hubiéramos recibido. ¿Por qué lo dice en pasado? Para que tengamos claro que lo que Dios dice lo cumple. Segunda de Pedro 1, 3, 4, comparamos con esa escritura, leemos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, otra vez lo dice, nos han sido dadas todas las cosas, y sin embargo nosotros podemos entender que todas las cosas no las estamos disfrutando, ¿verdad que no? Todavía no, pero ya las tenemos, Dios las ha hecho para nosotros. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Ves? Aquí también, participantes de la naturaleza divina. Pues yo no me veo muy divino, la verdad. Y sin embargo está escrito, sé también que no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero ya está hecho. Y eso es lo importante. Entonces, la eternidad no está sujeta al tiempo y al espacio. La eternidad no está sujeta a la temporalidad. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, hermano? Yo sé que hay mucho ruido ahí, pero céntrate. O sea, la eternidad está por encima de todas las cosas creadas. ¿Amén? Y las cosas creadas están sujetas a la eternidad y al eterno. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este es el llamamiento a vivir vidas de santidad. Bueno, dice, habiendo sido predestinados, volvemos a Efesios, fuimos predestinados para esta salvación, antes de que la tierra fuera formada, Dios determinó en su soberanía que cada pecador elegido, sin importar cuán vil, inútil, para el bien y merecedor de la muerte fuera, hecho justo al confiar en Cristo. Esto es una verdad que parece sencilla de leer, pero que cuesta de asimilar para muchos. Y nos cuesta asimilar en el día a día. Y voy a daros un ejemplo, y eso viene de la religiosidad. ¿Cuántas veces cuando uno cae, no se siente muy sucio, muy mal, y a uno le cuesta perdonarse a sí mismo? Error. O sea, Dios no se asombra de que, uy, Federico, otra vez. Pero si yo esto ya estaba superado, Federico. Otra vez has vuelto a caer, has vuelto a enfadarte con tu mujer, Federico. O con tus 20 hijos que tienes, Federico, por decir. Siempre estás peleado, Federico. Y Federico, no es así. Dios no está... o cosas peores, ¿vale? O lo que sea, cualquier cosa. Dios no se sorprende, primeramente porque Dios nos conoce, ¿vale? 2, porque Dios nos ha elegido. Y 3, porque Dios nos ha perdonado. Y si nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para culparnos a nosotros mismos? Eso es un error. No estoy hablando aquí de ser ligeros. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que asumamos la verdad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que asumirla. Tenemos que vivirla. Y si nos dice que hemos
sido perdonados en el Señor y que somos nuevas criaturas, amén, pues hay que creerlo y combatir contra todo lo que es la condenación del diablo. El diablo siempre va a venir con pensamientos de condenación y es horrible. Esto va a ser así hasta que nos vayamos de aquí. Y nuestra propia carne también. Y seguramente nuestra suegra también. Que tú no. ¿Qué digo? Suegra, ya me entiendes, ¿no? Siempre hay alguien al lado que te dice tú no. Tú estás siempre con el tú no. Parece que canten en una tuna, ¿no? No, es el tú no, es que tú no. No, hermanos. O sea, no seamos duros con los demás, tampoco lo seamos con nosotros mismos. Si somos de Cristo, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Amén? Lo cual no significa que hay que seguir cambiando cosas, pero la manera de hacérnoslo saber que sea la correcta, la edificante, no la destructiva. ¿Amén? Vale, o algo así. Pero esa es la verdad. Dios nos escogió a pesar de lo vil que éramos, inútiles para el bien, merecedores de la muerte. Y Dios nos escogió, ya está, y punto, y es porque Él quiso, ¿no? Habiendo sido predestinados. Dice, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso significa que Él puede hacer todo lo que quiere sin requerir de ayuda alguna. Porque es una voluntad puesta en práctica. No solamente es un deseo, no solamente es una decisión, pero yo puedo decidir, a ver, ¿qué puedo decidir? A ver, algo banal voy a decir. Yo decido ir al Caribe. Vale. ¿Y tú vas a ir al Caribe, Miguel? No. Pero lo he decidido. ¿Pero por qué no vas? Porque no puedo. ¿Vale? Las razones no las voy a dar. O subirme en un barco. A mí me encantaría hacer un crucero. Decido hacer un crucero. Y yo me puedo, yo puedo pasarme la vida tomando decisiones que luego no voy a hacer. ¿Por qué? Porque no está en mi haber, totalmente en mi haber, que se cumplan. ¿Sabes? Cuando uno se casa, eso pasa, ¿no? Entonces, ya lo he dicho. Entonces, no, y viceversa, ¿no? Es decir, y a lo mejor no es la mejor idea, ¿no? De hacer un crucero. Yo qué sé, no lo sé, es por decir algo. Ya he dicho que iba a decir una banalidad. Lo que quiero decir es que en mi voluntad yo puedo pensar muchas cosas, decidir muchas cosas. Otra cosa es lo que puedo hacer realmente. Pero esto es muy diferente. Cuando Dios dice que todas las cosas las hace según el designio de su voluntad, es que es una voluntad puesta en práctica. ¿Amén? Que Él lo hace. ¿Me entiendes? Y por eso he dicho esto, para que hubiera un entendimiento, ¿no? No todo lo que pensamos lo podemos hacer. No todo lo que nos gustaría hacer y lícito lo podemos hacer. De hecho, hay muy pocas cosas comparativamente que podemos hacer de todo lo que nos gustaría hacer. ¿No? Sobre todo si somos muy creativos aquí, nos gusta tal. No todo lo podemos hacer. Y también yo entiendo que es la disciplina de Dios, ¿no? Vivir en contentamiento, ¿no? Vivir en contentamiento, ya está. No hay más. Y las cosas que Dios quiera conceder, que las conceda. Y las que no, no. Pero Dios, todo lo que decide hacer, lo hace. Esa es la gran diferencia. Escribe John MacArthur, así como Dios obra para llevar a cabo su plan, según el designio de su voluntad, Él suministra energía a cada creyente y le da el poder necesario para su perfeccionamiento espiritual. Es decir, que Dios no solamente hace lo que quiere, sino que potencia para que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos. O sea, no nos deja el Señor abandonados. Pues yo quiero, Miguel, que tú seas así. ¡Hala! Espabilate. Ya volveré a llamar a tu puerta cuando haya pasado unas semanas a ver qué tal. Pero el encargo lo tienes. No va a funcionar. Dios no hace eso. Dios quiere que yo no solamente me da el encargo de ser como Él quiere que yo sea, sino que me da la potencia, la virtud, la gracia para que eso pueda ser. Y no digo que eso no vaya a costar, pero de parte suya, cuando digo yo, es tú también, vamos a hablar de nosotros, de parte suya tenemos todo para ser como Él quiere que seamos. En el tiempo que Él quiere, porque esa es otra cuestión, es en su tiempo, no en el nuestro.
Yo me estoy acordando de una hermanita, no sé si era hermanita realmente, no lo sé, hace muchos años en la iglesia ya no está, que ella quería ser perfecta ya, pero ya. No sé si alguien se acuerda de... Es que yo quiero ser buena, es que yo quiero ser perfecta, es que yo quiero... Y claro, con que no lo conseguía, eso es una frustración, cuando tú quieres anticipar las cosas, ¿no? Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que intentas ser más bueno de lo que realmente eres, y no funciona, porque se te cae todo abajo. ¿Me entiendes? Así que, hermanos, no funciona así. No funciona así, no es así. Es en el tiempo de Dios. Y eso también, de alguna manera, nos ayuda a entender de que somos tan necesitados de Él. Porque si ya nos viésemos a nosotros mismos como superperfectos, ¿qué problema tendríamos, hermanos? Pues tendríamos de entrada un problema muy grande de vanidad, ya os lo digo. Porque además sería vanidad, porque es mentira. Porque lo perfectos que podamos pensar que somos, no lo somos. Pero si pensamos que lo somos, eso es vanidad. ¿Me entiendes? Estás ahí, hermanos. Estoy hablando aquí a los hermanos que me escuchan, ¿verdad? Así que, hermano, ten paciencia contigo mismo. Ten paciencia contigo mismo, muy importante eso. Eso no es para decir, bueno, pues yo ya, cuando tengo de paciencia, pues me relajo. No es cuestión de relajarse, pero tampoco es cuestión de anticiparse. Necesitamos un equilibrio, otra vez sabiduría, conocimiento, entendimiento. Pero eso Dios nos lo da, ¿amén? Siempre ten presente eso, Dios te acepta, Dios te ama. Te ha aceptado en Cristo Jesús. Si eres de Cristo, Dios te ha aceptado en Cristo Jesús. No hay nada que puedas restar de eso ni añadir a eso. Es justo lo que es. Y lo que es todo lo que puede ser y debe ser. Bien. Estando persuadido de esto, dice Filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué ves de esto? Filipenses 1:6. ¿Qué ves de esto? Un proceso, ¿verdad? ¿Verdad que hay un proceso? Porque dice, el que empezó. Si hay un comienzo. No es que es un comienzo y ya está, ya ha acabado. Como aquel que dice, he comenzado a trabajar hoy, pero creo que tengo que volver mañana. Pues más vale. Hay una historia por ahí, pero no la voy a decir, no tengo tiempo, me voy a centrar en lo que estoy haciendo. Vale. Entonces, no es que el Dios lo comenzó y ya está hecho. Para Él sí está hecho, pero para nosotros es un proceso de vida. Porque os recuerdo algo que ya sabéis, por lo tanto no es necesario recordarlo, que aún estamos en este cuerpo y estamos aquí. Y necesitamos oídos para escuchar, y ojos para ver, y estómago para comer, y más cosas, ¿verdad? Estamos sujetos a nuestra realidad física y Dios nos quiere de esa manera el tiempo que tengamos que estar aquí. Porque esta es la escuela de Dios. La vida es la escuela de Dios. Aprovéchala bien. Pero fíjate que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la comenzó, la ha comenzado. Y tú dirás que no veo mucho, es igual, me da igual lo que tú veas o no lo veas. Yo veo lo que dice la palabra de Dios y esa es la verdad. Dios ha empezado la buena obra en cada uno de nosotros, pero la perfecciona y la termina en el día de Jesucristo. ¿Y cuándo es el día de Jesucristo? Cuando le veamos cara a cara. Hasta entonces, que nadie piense que va a ser ya el santo, santísimo, puro, purísimo, cosa que no existe además, ¿vale? Eso viene del catolicismo romano y no sirve para nada. Somos lo que somos y Dios acaba su obra cuando veamos a Cristo. Entonces sí, ahí se habrá acabado la obra, porque ahí seremos transformados. ¿Verdad que lo dice la palabra? Seremos transformados a su imagen. Ahí sí se cumplirá al 100% todo esto. Y mientras tanto, busquemos el agradar a Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es lo mismo, va de la mano. El mérito y la gloria para Él. Versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Esa es la finalidad. La finalidad de todo esto es para la gloria suya.
Dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y esto lo voy a explicar porque esto estoy seguro que aquí hay muchos que no lo han entendido. Y por ahí también. Y hay que entenderlo. ¿De qué está hablando Pablo? Los que primero esperábamos en Cristo. Bueno, la gloria de Dios es el propósito supremo de la redención, empezando esta por los judíos que iban a creer, caso de Pablo. Por eso dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros, dice Pablo. La iglesia la empezó, o fue empezada, comenzó con judíos, no con gentiles. ¿Vale? Alguien dirá, bueno, Miguel, pero nosotros seguramente tenemos una raíz judía por ahí. Por ahí hay algo, porque yo me llamo Martínez, y todo lo que acaba en ez, seguro que esto es judío, es israelita, ¿no? De Israel, ¿no? Ez. Hombre, sí, también una palabra que se llama ez y no es bonita también. No, mira, déjate estar. ¿Tú de quién naciste? Yo de mi madre, gracias. Eso está claro. ¿Y tu familia de dónde era? Pues la familia del Prat de Llobregat. Prat de Llobregat es un pueblo de Barcelona. ¿Y tú de dónde? Pues yo de Tombuctú. Y yo qué sé, donde sea, cada uno de... ¿Y tus padres son de alguna tribu de Israel? No, pues ya está, pues tú eres gentil, ¿vale? Ya está, no le des más vueltas. No busques cosas que no tienes que buscar porque no pierdas el tiempo en genealogías inútiles. Y no pasa nada, porque aquí lo que pasa y lo que realmente importa es que Dios te escogió. Y te escogió donde estabas. Y te hizo nacer de la manera que te hizo nacer, con quien te hizo nacer. ¿Me entiendes? Porque si no, no hubieras nacido. Y tenemos que valorar lo que Dios ha hecho, no solamente permitido, sino ha hecho, de que todos nosotros nacimos cuando nacimos, de donde nacimos, y en el lugar que nacimos, y en el tiempo que nacimos. Eso es obra suya, eso no es casualidad. ¿Me entiendes? Eso es su soberanía, aunque no lo podamos entender. Nada ocurre por casualidad. Pero el Señor escogió a los judíos para que fueran los que empezaran la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo vino al mundo a buscar las ovejas perdidas de Israel y sus 12 discípulos no eran de Tokio, ¿vale? Ni de Burgos, ni siquiera de Madrid. Eran de donde eran, Galileos, judíos. Él judío también, porque el Señor vino a por quien vino, en primera instancia. Por eso dice aquí Pablo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quién estaba esperando en el Mesías? ¿Quién ha estado durante siglos y siglos esperando en el Mesías? Israel. ¿Me entiendes? Y claro, eso se cumplió, pero muchos ni se enteraron. Ahí están los fariseos que estaban delante del Señor y no sabían que era el Señor. No discernían que quien tenían delante era el Hijo de Dios. Muchos ni se enteraron porque no eran verdaderos judíos. No eran llamados, no fueron llamados, aunque eran hijos de Abraham, pero solamente en la carne, pero no llamados en el Espíritu para ser. Pero otros sí, ¿vale? Entonces, este es el cumplimiento de esta palabra, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros. ¿Quiénes? Los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes eran los que esperaban primeramente en Cristo? Aquellos judíos del aposento alto, etcétera. Y luego Dios, por su misericordia, pasó esa misma salvación, los mismos privilegios, todo lo mismo a nosotros, los gentiles, que fuimos injertados en el tronco. ¿Verdad? ¿Que lo dice? Como nosotros éramos ramas de olivo silvestre y fuimos injertados en el olivo natural. No fuimos injertados en Israel, porque si no entonces seríamos israelitas. No, fuimos injertados en el tronco que a su vez está injertado o se sostiene por la raíz. Y la raíz es Cristo. O si lo quieres de una manera también entenderlo,
el llamamiento de Abraham para que fuera padre de multitudes. También ahí está la Iglesia. Así que nuestro padre aquí en la tierra fue Abraham. Lo mismo que para Israel. Pero así son las cosas, hermanos. Amén. Primero el israelita, primero el judío, después el gentil. ¿Verdad que lo dice? Pero ahora, en estos tiempos ya finales, ya todos somos lo mismo, porque somos la Iglesia. Y si entrara por ahí un judío y se convirtiera a Cristo, nos alegraríamos, yo creo que el doble, porque eso sería un milagrazo. Y es un milagro que yo me haya convertido, ya te lo digo yo. O sea, eso es un milagro, pero vamos. Tú no sé, pero yo seguro. Pero que entre por ahí un judío y caiga de rodillas, vamos a imaginarlo, ¿no? Un judío, que decir un judío, o sea, un judío. Y imagínate que por la obra del Espíritu Santo cayera de rodillas ahí derramándose. ¡Oh! Aquí se alaba al Hijo de Dios, el Mesías, y se convirtiera. Eso sería para gozarnos, pero muchísimo. Y es verdad, y es así. Porque primeramente el llamamiento fue para ellos. Lo triste es que muchos lo rechazaron. También muchos gentiles lo rechazan. También es verdad. ¿Vale? Pues este es el punto. Escribe Matthew Henry: el apóstol tiene en cuenta primeramente a los cristianos de extracción judía, entre los que se incluye en primera persona del plural a sí mismo. Nosotros, los que nos hemos adelantado en poner la esperanza en Cristo, esta es otra traducción. Los judíos habían esperado al Mesías por muchos siglos antes de que los paganos entrasen a disfrutar a la par de las promesas espirituales del Mesías. Es así. No es que los judíos son más. No son más, son igual. Pero ellos tuvieron el llamamiento primero. ¿Veis la diferencia? ¿Se entiende? No vamos a decir, un judío, no. Es igual, es un ser humano. Aquí Dios no hace acepción de personas, pero hay un orden, y el orden es el que acabamos de ver. ¿La verdad que esto no lo habéis entendido de esta manera? Es la parte esta que dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La que no habías parado a pensar esto. Pues esta es la explicación, ¿vale? Versículo 13-14. En él también vosotros, porque ¿quiénes eran los efesios? Gentiles, griegos, mayormente griegos, o de los pueblos de Gálatas, de Galacia, claro, o gente de Asia Menor, gente de muchas partes, pero todos gentiles, de origen pagano. ¿Me seguís? Vale. Pues en él también vosotros, y por extensión todos nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí hay mucho. Pablo ahora se dirige a los creyentes de origen gentil. En él también vosotros, habiendo oído, mejor traducción, y también vosotros fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis. Esto es mejor traducción, porque los judíos también fueron salvos por oír, porque el que no oye no puede tener fe. La palabra tiene que ser oída, tanto para judíos como para gentiles. ¿Me seguís? Por eso esta traducción es mucho mejor. En él también vosotros, habiendo oído, o mejor esta traducción quiero decir, y también vosotros fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis. Esta es mejor traducción. ¿Vale? El oír, tanto para unos como para otros. Recibimos a Cristo por el oír, lo cual implica recibir la palabra de salvación por llegar a creerla, lo cual es un milagro. El Evangelio de Jesucristo, revelado por Dios, debe ser oído, Romanos 10:17, y creído, Juan 1:12, para que se produzca la salvación por la obra del Espíritu. Por eso es tan importante hablar el Evangelio, hermanos. Esa tiene que ser la prioridad. Por encima de, ¿qué pensarán de mí si saben que soy cristiano? Mira, no. Tienes que hablar. O sea, somos llamados a hablar. Con sabiduría, buscando el momento, lo que tú quieras, pero hay que hablar la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No machacar. Espérate, ven que no has oído suficiente.
y le ha estado hablando y hablando y hablando. No, ven para aquí. A ver si te hablo más y te convenzo. No funciona así, ¿vale? Ya lo sabéis. Pero es que hay unos que se van a otro extremo, no hablan nunca. Y la excusa es, bueno, ya todo el mundo sabe de Jesús. No es cierto. Y menos en los tiempos que corren. Hay cantidad de jóvenes que nunca han escuchado de Cristo. Y lo que han escuchado es horrible. No voy a entrar en pormenores. Así que sí que hay que hablar. Y buscar la manera, buscar el tiempo, redimir el tiempo. Y buscar el hablar, hermanos. El hablar, la palabra, es poner la semilla. Nadie espere que pones una semilla y al segundo ya ha crecido la planta. Ostras. No, eso no funciona así, tú sabes, ¿no? Pones una semilla y la tienes que regar, y esa es la oración. Y luego lo mismo da fruto que no. Lo mismo sale una plantita, o lo mismo, ¿no? Pero tú ya has hecho tu parte, tú ya has sembrado y estás regando. ¿Sí? El próximo domingo voy a pasar lista y voy a preguntar a ver los que han estado sembrando y regando. No voy a hacer eso. ¿Vale? El sello aludido por el apóstol Pablo se refiere a una marca oficial de identificación que se colocaba en las cartas, contratos u otros documentos importantes. Este es el sello. De ese modo, el documento quedaba bajo la autoridad auténtica y oficial de la persona cuya marca quedaba impresa en el sello. Vemos las 4 verdades primordiales que se establecen mediante el sello. 1. Seguridad. El sello significa seguridad de la salvación. 2. Autenticidad. No puede haber seguridad si no hay autenticidad, está claro. 3. Propiedad, lo mismo. Y 4. Autoridad. ¿La autoridad de quién? De Dios. Lo que Dios hace no lo puede tumbar el hombre. Ahí están algunas citas que las podéis ver en casa. El Espíritu Santo es dado por el Padre como su juramento de la herencia futura del creyente en la gloria. Está escrito, 2 de Corintios 1, 20, 22, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí habla de lo mismo. De mucha importancia de tipo doctrinal es el darnos cuenta de la sincronización de oísteis y creísteis y fuisteis sellados con el Espíritu. Porque lo que vemos es que el sello del Espíritu no es una bendición posterior o adicional al momento en que una persona recibe por fe la palabra de verdad, sino que se efectúa en el mismo momento en que una persona es salva por gracia mediante la fe. Todo ocurre al unísono. Cuando se dice por ahí, con eso ya acabo de momento porque me he extendido mucho y ya seguiremos. Cuando nos dicen, uy, este creyente no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Esto es una falta grande doctrinal, un fallo doctrinal. Si no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, entonces no es salvo. Pero si dices que es cristiano, ¿cómo no va a ser salvo? El bautismo en el Espíritu Santo no es la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo lo recibe la persona cuando cree. Cuando cree es bautizada con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo pasa a vivir dentro de él. ¿Me seguís? Y quería decir eso porque eso es importante. Todo se produce al mismo tiempo. La salvación, puede ser la llenura del Espíritu también, el bautismo del Espíritu, puede ser la llenura también, depende, hay casos y casos, y la seguridad y todos los dones que Dios ha prometido por su Hijo llegan a ser a la persona en el momento en que cree y recibe, es unísono. ¿Amén? Bueno, seguiremos con este estudio, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hoy vamos a tomar la Santa Cena.